hablar un poco. Podamos seguir compartiendo. Ahí es que me tiró algo ahí como que de salir, creo que no, pero no me salí como la vez pasada. Ya aprendí la experiencia. Es para mí un privilegio, ¿verdad? Que podamos compartir esta tarde, poder hablar de cómo nos sentimos, de cómo estamos. Estos temas realmente son de relevancia. La parte mental incide en todas las aristas de la vida. Es esencial, es influyente, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que nos tomemos estos espacios, ¿verdad? Porque muchas veces en el corre-corre diario, ¿verdad? No tenemos ese chance para poder compartir y para poder hablar. ¿Cómo hago para ver cuáles son los participantes que están acá? Bueno, ya pude ver quiénes son los participantes. Anteriormente tenía acá una pregunta y era ¿cómo te sientes? A mí me gustaría al azar, voy a hacerle esta pregunta a 3 de los compañeros que veo acá conectados para que me cuenten cómo se sienten. Nayerit Ramírez, ¿cómo te sientes hoy? Me gustaría que nos cuentes cómo te sientes, cuál es tu estado el día de hoy, cómo te estás sintiendo. La compañera no sé si me escucha por ahí o tiene tal vez como el volumen bajo. Si me puede apoyar, no conozco a ninguno, entonces es totalmente... Carlita, sí, que Ujú. compañeros que se sientan con toda la libertad de encender su micrófono para participar. Ajá, para hacerlo como Aprovechar más un poquito más. participativo, más interactivo y que tengamos como esa oportunidad, ¿verdad? De construir conocimiento, no solamente de una forma, ¿verdad? Que nosotros demos un mensaje, sino también recibir y saber cómo ustedes se están sintiendo. Ya. Buenas tardes, compañeros. Los incito, por favor, a participar, ¿verdad? A ser parte de esta gran charla que, como dijo el compañero al inicio, es mucho el tiempo que se saca para realizarlas. Entonces es importante saber. Sergio López tal vez nos puede comentar cómo se siente el día de hoy, cómo ha estado, que se presente y nos comente cómo se siente, de qué hospital nos acompaña. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí. Buenas tardes. Bueno, yo soy enfermero en el Hospital de Pérez Celedón, conocido como el Escalante Pradilla. Yo trabajo en el área de medicinas. Estoy en medicina de varones. Ajá. Y de ahí no, aquí. Me acabo de conectar. ¿Qué es lo que le pasó? Y... ¿Aló? Aló, sí, le escuchamos. Muy bien, Sergio. Muchas gracias por participar. Ah, con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias. Veo por acá Patricia Vargas, si le gustaría comentarnos cómo se siente el día de hoy. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, mi nombre es Patricia Vargas, trabajo en el área de salud de hospital. Yo soy enfermera obstetra acá y muy cansada porque hoy tuve mucho trabajo y muy estresada, pero ya en este momento vengo terminando la consulta y entonces ya bajan las revoluciones un poquito, entonces ya va saliendo uno de tanto estrés del día. Pero bien por el momento, muchas gracias, muy bonito. Con mucho gusto. Carlita, creo que por ahí tenemos a Nayerit que se nos había desconectado. Entonces, Bueno, a la Nayarit ya compañera, volvió. si quiere participar, adelante, con toda confianza, active su micrófono. ¿Y cómo se siente? Cuéntenos. Gracias, G. Yo te voy a un poquito trajineada porque vengo por la calle saliendo del trabajo ya conectada a la actividad y entonces para mí es un poquito difícil. Estoy esperando llegar a la casa para ya acomodarme, pero desde ya conectada a todo lo que sea la actividad. Siempre uno se siente un poquito cansado y a veces un poquito desmotivado, pero es parte del trabajo. Y la motivación es personal, pienso yo. Entonces, aunque uno sienta esa pequeña desmotivación, tiene que tratar de ver las cosas positivas que nos da la vida todos los días. Solo el hecho de respirar, de levantarnos, de estar con salud, eso es básico para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, sí, es parte a veces estar cansado y sentirse un poquito desmotivado, pero por lo general uno debe sentirse bien. Claro. Muchísimas gracias, Nayarit, por participar. Muchas gracias a los 3 compañeros que nos contaron, ¿verdad? Su experiencia, cómo se sienten, de dónde
nos acompañan, ¿verdad? Una gran sorpresa, este compañero de Pérez Celedón, pensé que la mayoría eran del, voy a darle aquí como, a ver si logro compartir la pantalla, que dicen que no tengo la pantalla completa ahora, espero que sí. Compartir, ¿verdad? Cómo se están sintiendo. Esta pequeña charla, ¿verdad? Se trata del manejo de emociones y de la comunicación asertiva. Quería que iniciáramos con esta pregunta generadora, ¿verdad? Que es tan importante, ¿cómo te sientes? Muchas veces, ¿verdad? Como seres humanos y demás, y en el ajetreo, en el modo piloto automático que andamos día con día, se nos pasa por alto, ¿verdad? Andamos todo el tiempo, acelerados y no nos tomamos ese tiempo para decir cómo me siento hoy. Le preguntamos si trabajamos en primer nivel de atención, ¿verdad? Trabajamos en un EVICE, siempre le estamos preguntando desde la persona en ese primer contacto que tenemos con ella, ¿cómo se siente? ¿Cómo estás? A los usuarios cuando estamos, ¿verdad? También en cuidado directo siempre es parte, ¿verdad? De ese proceso enfermero, parte de nuestra evaluación, preguntar cómo está esa persona, saber cómo está. Y lo hacemos muchas veces de una forma muy integral. También le preguntamos su estado físico, su estado emocional, pero el día de hoy la invitación es a que nosotros tomemos unos segundos. Tomemos 5 segundos donde estemos, si van manejando, si están en su casa, si están en el trabajo, tengan ese minuto de silencio con ustedes y se digan, ¿cómo me siento hoy? Si yo hoy cierro mis ojos en este momento, tomo un tiempo para mí, me paso un escáner emocional, un termómetro emocional, cómo está mi cuerpo, cómo se está sintiendo. La compañera, ¿verdad? Nos mencionó que a veces cansada, un poco desmotivada y que era parte de la vida y que trataba de afrontarlo, ¿verdad? Que eso es sumamente importante. Pero el día de hoy es esa invitación a identificar nuestro estado emocional, a identificar cómo está cada uno de nosotros, cómo vamos nosotros por la vida, cómo vamos nosotros proyectándonos en cada momento, ¿verdad? Y cómo nos estamos sintiendo. ¿Qué son las emociones? ¿Por qué es tan importante hablar de las emociones? Dice que las emociones son estados psicológicos, son estados biológicos del ser humano, son alteraciones súbitas y rápidas que experimentamos continuamente. Hay miles de autores, ¿verdad?, que hablan de las emociones. Dicen que las emociones tienen una relación directa, ¿verdad?, con nuestros pensamientos. Cuando nosotros pensamos algo, ¿verdad?, se genera un sentimiento, ese sentimiento conlleva una emoción y esa emoción conlleva a una acción. Y yéndonos más allá de pequeñas acciones, formamos hábitos, de hábitos construimos un estilo de vida, ¿verdad? Entonces, así como cuando estudiábamos, ¿verdad?, en fisiología y demás, cómo se dan esas reacciones en cadena para poder llegar a algo, tenemos que saber que las emociones están como un estado intermedio de todo ese proceso y que son sumamente importantes, ¿verdad? Para poder sobrellevar la vida. Ahora, no sé si alguno en algún momento ha jugado charadas. Acá son charadas con imágenes, ¿verdad? Entonces me gustaría que se tomen la libertad de venir y encender su micrófono. Yo voy a presentar unas imágenes y los participantes me van a decir qué significa cada una de esas imágenes, con qué emoción se relaciona. No sé si pueden ver esa imagencita por ahí. Ajá. Si quieres, voy a quitar un toque tu presentación para que la volvas a poner porque estamos viendo nada más la primera, la de cómo te sientes. Entonces voy a quitarla un yo la voy segundito. pasando acá perfectamente. Ok, ahora sí. La vuelvo a compartir. Por favor. Ok, vamos a ver. Es que tengo, ok. Ahí sí. Ok. Esa es la imagencita que les estaba mencionando para que no crean que les estaba hablando mentiras. Ahí está la imagen. Entonces, me gustaría que alguno levante su manita, ¿verdad? Ahí, de los participantes, y alguno ha visto esta película intensamente, ¿sabe qué significa esa imagen? ¿Qué representa esa muñequita? ¿Qué es lo que representa? Felicidad. Ajá, muy bien. ¿Quién fue el que nos habló por ahí? Ronnie Rojas. Muchas gracias, Ronnie. Sí, significa la alegría, la felicidad.
Muchas gracias por participar. Vamos a continuar con la siguiente imagen. Ok. Alguno que haya visto la película también o lea las facciones de esa imagen, ¿verdad? Vea su expresión facial, su postura, sus ojos. ¿Qué representa esa imagen? ¿Qué emoción representa esa imagen? Tristeza. Así Tristeza. es. Esa es tristeza. Muchísimas gracias a los dos compañeros que participaron. Vamos a continuar. Esta imagencita que vemos por acá, ¿qué representa? Fuerza. Ajá, ¿alguien más que le gustaría participar? Que tal vez haya visto también la película. ¿Qué representa? Vea cómo tiene los dientes, cómo tiene los dientes, cómo tiene los deditos, sus ojitos, ¿cómo están? Miedo. Ajá, el miedo. Preocupación. Ujú. También podemos pensar en preocupación, en miedo, angustia, temor. Angustia. Vean Estrés. su cara, ¿verdad? Ansiedad Desorbitado. también, Carlita. Ujú, ansiedad. Temor. Todas esas, ¿verdad? Son parte de la vida y en algún momento cada uno de nosotros la hemos experimentado. Vamos a continuar. ¿Ella qué nos representa? Esta imagen. Desagrado. Así es, desagrado, fastidio, puede ser ¿Enojo? también. Por ahí va a salir más adelante el enojo. Pero ella sí Que también se tiene. alejen de mí. Como rechazo. Ajá, también. Como distancia. También apatía, ¿verdad? Muy bien, se están sacando un 100, Natanael. Espero que me los esté apuntando a todos ahí. Vamos a continuar. ¿Esta qué significa? ¿Qué les impresiona? Alegría. Impresiona que está alegre también. Muy bien. Emoción. Ajá. Diversión. Ujú, Felicidad. Como payasada. ujú. Dice por ahí también que asombro y sorpresa representa también. Vamos a continuar. ¿A qué se les parece? ¿Qué significa? Enojo. Ajá. Otras emociones relacionadas con el enojo, ¿cuáles pueden ser? Ira. Furia, ira. Furia. Ira. Muy bien. Ira. Ira. Ok. Vamos a continuar. Dice por acá que todas esas emociones influyen en la salud mental del individuo, sino también en la salud física y en la salud espiritual. En definitiva, como les dije, todo está interrelacionado. Somos un ser integral, somos un ser con múltiples aristas y cada una de ellas se complementa. Hay un engranaje de cada una de ellas para permitirnos ser quien somos, cada uno de nosotros. Y si una de estas aristas está de cierta forma alterada, todo nuestro ser de cierta forma se va a ver afectado. La parte mental, la parte física. Hay muchos estudios que mencionan y describen cómo todas las emociones influyen en lo que es el desarrollo de enfermedades. El enojo mencionan mucho que está muy relacionado con los problemas gástricos, la preocupación con problemas lumbares, el enojo también, que hay afectaciones a nivel del hígado. Es toda una relación que tenemos. No podemos ver cómo una emoción en sí es solamente una emoción, sino que hay una cadena, que hay una secuencia para que se desarrolle esta emoción. Lo importante de toda esta situación y de cada una de estas emociones
Ninguna es más linda que la otra. ¿Alguno vio la película de Intensamente que me pueda mencionar algún mensaje que le haya quedado de esa película o que haya percibido de de todo el desarrollo y cómo cada una de las emociones se relacionaban entre sí? Bueno, comentando, ¿verdad? En definitiva, cada una de las emociones no hay que juzgarlas. Todas son parte de nuestra vida. Es una falsedad o una mentira decir que nosotros siempre vamos a estar felices, siempre vamos a estar alegres. Es casi imposible, ¿verdad? Y si una persona logra ese estado de bienestar, la felicitamos, ¿verdad? Y qué bien por ella, pero científicamente y humanamente es casi, ¿verdad? Imposible estar en un estado basal siempre. Estar enojado, estar triste, estar a veces apático, estar sorprendido. La sorpresa puede ser enfocada en un sentido positivo, en un sentido negativo. Es parte de cada uno de nosotros. Es sumamente importante saber que las emociones, cada una de ellas ocupan un lugar importante en nuestra vida, que no hay que juzgarlas, que cada una de ellas llega a cumplir una misión, a dejarnos un mensaje y que nosotros podemos escucharlas. A veces somos muy duros con nosotros mismos y decimos, es que yo siempre estoy enojado y no nos permitimos escuchar a nuestro cuerpo y saber por qué es que tal vez tenemos esa reacción de enojarnos, ¿verdad? Que quizás lo utilizamos como un mecanismo de defensa para afrontar situaciones de la vida diaria, o porque muchas veces estamos tan tristes y no identificamos, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz de esa tristeza? Hay estudios que dicen que una emoción dura segundos solamente, que llega y está. Lo que sucede es que nosotros a nivel mental le damos ese chance de alimentar esa emoción y empezamos a crear pensamientos en torno a esa emoción. Y al crear esos pensamientos en torno a esa emoción se va generando aquella sensación, aquel sentimiento y se va quedando en nuestro ser y por eso es que decimos, andamos tristes. Puede decir que pasó algo triste y sentimos tristeza en ese momento, pero nosotros a nivel cognitivo venimos y alimentamos o creamos esos pensamientos contractivos, esos pensamientos anticipatorios sobre esa emoción que estamos sintiendo y hacemos que nuestro cuerpo entre en un estado, ya sea en un estado de alegría, de felicidad, de paz, un estado placentero o un estado de tristeza o de enojo. Cuando tuve la oportunidad de ver esta película, para mí tuvo un gran mensaje, no sé si en algún momento alguno la ha visto, y el mensaje es que todas las emociones son importantes, que a veces nosotros creemos que debemos de estar en un estado exclusivo de felicidad y al afrontar situaciones de la vida diaria, decía un artículo que leí la semana pasada, para estar estresado lo único que ocupamos es estar vivos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres integrales que tenemos una vida familiar, una vida profesional, una vida a nivel de relación de pareja. Estamos en un estado de cambio constante. Al ser energía, al ser materia, nos estamos moviendo en diferentes formas. Por ende, siempre van a haber situaciones que van a influir en nuestros pensamientos, que van a influir en nuestras emociones. Entonces, todas esas emociones están relacionadas entre sí y todas, de cierta forma, cumplen esa misión y tienen ese mensaje para cada uno de nosotros. Pero en definitiva, la idea de esta charla o darles este pequeño compartir y demás, que digamos cómo nos sentimos es que nosotros como seres humanos, como personas, identifiquemos cómo nos estamos sintiendo. A veces estamos, ¿verdad? Con un gran dolor de cabeza, estamos con una fatiga física muy grande y es que tal vez hay un factor emocional que está incidiendo a nivel físico, a nivel biológico para que todo nuestro cuerpo se altere y demás.
influya, ¿verdad?, en que nos estemos sintiendo de esa forma. Cuando uno le pregunta a alguien generalmente cómo está la persona o la mayoría de personas, ¿verdad? Decimos, estoy bien, porque ese es como el automático, estoy bien. A veces estamos mal y quisiéramos decir, es que hoy me siento mal, hoy me siento triste, hoy ando enojada porque pasó esto, pero a veces solamente llegamos hasta el estoy bien, ¿verdad? Y no nos permitimos. Bien no es en definitivamente una emoción, no es un estado, es como una palabra, digamos, que la utilizamos como forma rutinaria y demás, pero no en sí, a nivel emocional, no identificamos esa emoción, ¿verdad? Con esa frase. Entonces, la invitación primeramente es identificar cómo me siento mediante ese termómetro emocional, tomarnos ese tiempo de identificar la emoción, de después permitirle a esa emoción estar. Si tenemos tristeza, si tenemos deseo de llorar, permitirle, ¿verdad?, a esa emoción salir. Hay estudios que dicen que las lágrimas son la mejor medicina cuando una persona está triste. Muchas veces vemos a una persona llorando y le decimos, no llore, tranquila, esto va a pasar, vas a estar bien. Y lo hacemos con las mejores intenciones, porque la idea de nosotros es dar apoyo, pero muchas veces no le permitimos a esa persona que pueda expresar ese sentimiento. A veces no nos permitimos a nosotros mismos llorar y expresar ese sentimiento. Es sumamente importante validar esas emociones en nosotros mismos y en las personas que nos rodean, también con las personas con las que elaboramos, ¿verdad? Con los usuarios y demás. Si son personas que tienen la capacidad de hablar, de poder expresar, es su dolor en ese momento, es su tristeza. Puede ser que a mí estar en un hospital no me genere tristeza. Puede ser que esa persona lo vea como algo muy grave para su vida o que se está alejando de su familia, de sus hijos, que tal vez en ese momento ya no está siendo esa persona proveedora en su hogar y demás, y por ende se siente así de triste. Entonces es importante validar esas emociones, ya sea en los demás o en nosotros mismos. También ser compasivos, ¿verdad? Con esas emociones. Darles ese chance de sentirlas y dejarlas estar y tener claro que es un estado psicológico, como mencioné anteriormente, un estado psicológico que va a pasar, pero que también depende mucho de toda la parte cognitiva, de toda esa respuesta de pensamientos que nosotros le demos a esa emoción. Uno de los principales autores, ¿verdad?, que habla de lo que es el manejo de emociones, de la inteligencia emocional, es Goleman. Goleman ha escrito varios libros sobre inteligencia emocional. Si a alguno le interesa este tema, pueden descargarlos. Están gratis en internet. Uno nada más pone inteligencia emocional de Goleman y los puede descargar. Y habla de este tema, cómo nosotros como seres humanos podemos adquirir herramientas para poder gestionarnos. Habla de que la inteligencia emocional es la capacidad de resolver problemas de carácter emocional que involucra el control de impulsos que sentimos ante determinada situación. En definitiva, como mencionamos, las emociones no hay que juzgarlas, no hay que etiquetarlas ni como negativas ni como positivas. Cada una de ellas cumple una misión y es sacar de nosotros, ¿verdad?, algo que estamos sintiendo, algún estado, algo que nos está afectando. La alegría generalmente es una sensación muy bonita porque nos hace sentir bienestar, nos hace liberar endorfinas y demás, ¿verdad? Pero muchas veces cuando estamos enojados no somos, ¿verdad?, las personas o la mejor compañía para otras personas. Y si pasa una situación X o Y, ya yo me siento enojada, me siento cargada y hay algún detonante, lo que pasa es que se va a descargar o la persona va a expresar tal vez palabras que no desea expresar. Puede ser que se dañe una relación, ya sea de compañeros de trabajo, porque muchas veces, como mencionaba Julio la vez pasada, que tendemos a recargarnos a nivel laboral y demás, y andamos un poco estresados y llegamos enojados a nuestro trabajo, ya cargados tal vez físicamente por el exceso de trabajo,
y pasa una situación X o Y y nos vamos a enojar, ¿verdad? Entonces vamos a expresarnos de una forma negativa, podemos elevar el tono de la voz, podemos perder la empatía hacia los demás y perder esa sensibilidad y esa capacidad de ver al otro, como un ser humano también, que es un ser individuado, que merece respeto y que yo me puedo sentir enojada, pero no significa que yo tengo el derecho, ¿verdad?, de afectar directamente a esa persona. Entonces, de eso se trata la inteligencia emocional, la capacidad que nosotros tengamos de autogestionarnos emocionalmente, de sentir las emociones, de validarlas, de reconocerlas, de vivirlas, de sentirlas, pero eso no significa que nosotros no podamos adquirir herramientas para poder gestionarnos, para poder encontrar ese estado de equilibrio y volver a ese centro, volver a esa homeostasis o a ese equilibrio de cada uno de nosotros. Menciona también Goleman que es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y el de los demás, de manejar las emociones y tener relaciones más productivas. Cuando aprendemos a desarrollar la inteligencia emocional, tenemos la capacidad de tener relaciones más productivas. ¿Qué significa? Que puede ser que yo me enoje en ese momento por algo que sucedió con otra persona, pero no voy a sacar todo ese enojo de una forma violenta, de una forma agresiva, sino que voy a tener la capacidad de comunicarme de una forma asertiva también. Menciona que también nosotros no precisamente nacemos con inteligencia emocional, pero que sí tenemos la capacidad de poder crearla, alimentarla y fortalecerla a través de nuestros conocimientos y de nuestras acciones. Menciona también que la inteligencia emocional tiene diferentes componentes. Entre ellos está la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Es la capacidad para reconocer. No sé si escucharon a mis perros que están ladrando. Ay, Dios. Capacidad para reconocer y entender las propias emociones y estados de ánimo. Es sumamente importante, ¿verdad? Tener esa conciencia de nosotros mismos. Como les mencionaba la semana pasada, es sumamente importante autoconocernos, autoindagarnos, saber quiénes somos nosotros como personas, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis puntos a mejorar, cuáles son mis puntos a desarrollar también, a crecer. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, puede ser que vengan muchos factores externos, pero esos factores externos más bien nos van a fortalecer, no nos van a debilitar ni nos van a hacer alterarnos, porque nosotros nos conocemos, sabemos quiénes somos. Un ejemplo, si usted sabe que usted es una persona que tal vez no tiene tantas habilidades blandas y demás, y si te hacen un comentario relacionado a que mira, nosotros en enfermería que somos muy dados a que todo nos quede estirado, tendido, planchado, ¿verdad? No te quedó aquello, ¿verdad? Deslumbrante con aquel usuario y demás, y uno dice, bueno, tal vez yo no seré la persona que tenga tantas habilidades blandas para dejar todos aquellos cables los mejores acomodados en aquel paciente de UCI, pero sí tengo otras habilidades como la empatía, como la capacidad de trabajar en equipo, por ejemplo. Entonces es importante autoconocernos también para autovalidarnos a nosotros mismos. La autorregulación, la capacidad de regular ese estado de ánimo sin reprimirlos, pero no dejándonos arrastrar por ellos, ¿verdad? Es sumamente importante sentirlos, como les mencioné, vivirlos, dejar que los otros lo vivan, que los otros lo sientan, validar las emociones de los otros, pero también saber que nosotros como seres humanos nos podemos autorregular. También tiene que ver mucho con la motivación, que es la capacidad de superar retos y obstáculos. Dice que buscamos nuevos retos y nos gusta aprender continuamente, que eso es importante también para desarrollar la inteligencia emocional, la empatía, lo que nos hablaba Julio la semana pasada, ¿verdad? La capacidad de nosotros ser esa hoja en blanco para esa otra persona, donde podamos ser personas que estemos abiertas a escuchar a los demás, sin juzgar, sin etiquetar, sin interrumpir a esa persona. Saber que esa persona es un mundo interno totalmente diferente al nuestro, que
sus valores, que sus creencias familiares, sus creencias culturales pueden ser muy diferentes a las mías y que eso no significa que yo tengo que invadir el espacio de esa persona, sino que también desde la empatía, el respeto, ponernos, ¿verdad?, en esos zapatos de esa otra persona, saber que esa persona es un ser individuado y que merece ese respeto y que tiene el derecho a sentir esas emociones también. También la capacidad de desarrollar habilidades sociales. Menciona por acá estrategias para nosotros poder manejar las emociones. Hay diferentes estrategias que nosotros podemos utilizar para poder gestionarnos emocionalmente. Tenemos que saber identificar qué es lo que le funciona a cada persona. Puede ser que una persona canalice esas emociones escribiendo, otras pintando, otras personas se den la oportunidad de bailar, de cantar. Otras personas podemos gestionar las emociones permitiéndonos hablar con otro ser humano, pudiendo expresar lo que sentimos mediante cocinar, hacer ejercicio. Es sumamente importante, ¿verdad? Sacar ese espacio para nosotros poder canalizar. Por ahí, la vez pasada leía un autor que mencionaba que cuando estemos muy atribulados o muy cargados, muchas veces pensamos que nos tenemos que ir a hacer ahí senderismo al Chirripó y no precisamente porque tal vez no tengamos en ese momento la preparación física para ir a subir el Chirripó, ni los elementos, ni el tiempo como para irnos para Pérez a darnos esa caminadota que sería súper lindo, pero a veces no tenemos eso. Lo que tenemos, el hecho de que nosotros podamos ver una planta que tengamos en el patio, solamente verla. Dicen que las plantas tienen miles de sentidos y que nosotros al tener ese contacto con la naturaleza, nosotros podemos permitir que toda esa conexión y demás de esa planta nos llene a nosotros de cierta energía y nos recargue. También hay muchas actividades como el ERT, y no sé si han escuchado, que es cuando nosotros tenemos un paticito, un césped o algo así cercano, podamos tener la oportunidad de ir a un lugar, ¿verdad? Caminar y demás, quitarnos los zapatitos, las medias y que nuestros pies estén en contacto directo con la tierra, porque la tierra de cierta forma tiene una energía neutra. Hay estudios que hablan sobre esto y nuestras plantas de nuestros pies tienen muchos receptores sensitivos. Entonces, al nosotros poder estar en contacto con la tierra, de cierta forma, esa energía que nosotros cargamos en ese momento, toda esa carga emocional puede ser equilibrada, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad? Sabemos qué es lo que nos calma. Abrazar el perro, tocar el gato, hablar con nuestra mamá, tomarnos un chocolate caliente. Lo importante es que cada uno de nosotros se autoconozca y sepa qué es lo que le lleva a ese lugar de paz, a ese lugar de calma, a ese lugar de equilibrio, donde sus emociones puedan ser reguladas, donde está bien, es totalmente válido enojarse. Todos somos seres humanos, las emociones están para vivirlas, están para sentirlas, en definitiva. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad de regularnos a nosotros mismos, de conocernos, de saber cómo cada uno de nosotros es capaz de gestionar esa emoción, es capaz de sobrellevar esa emoción y poder trabajar con esa emoción y saber que si es una emoción que nos visita de forma frecuente, tratar de entenderla. ¿Por qué llega tanto esa emoción? ¿Cuál es el mensaje que me quiere dar? ¿Y qué es la enseñanza que debo yo adquirir de esta emoción? ¿Cuál es la experiencia de aprendizaje? ¿Qué es lo que me viene a enseñar? Por mi parte, compañeros, esta semana, ¿verdad? Eso es lo que les voy a compartir. Les agradezco su tiempo, les agradezco su participación, les agradezco que estén ahí con nosotros, ¿verdad? Acompañándonos y estemos aprendiendo y retroalimentándonos entre todos, ¿verdad? Desde enfermería es sumamente importante que nosotros como profesionales nos autogestionemos emocionalmente, debido a que somos los que estamos ahí siempre con esas personas que están en una condición de salud en detrimento de su salud, ¿verdad? Ya sea que estén hospitalizadas, ya sea que
nos visiten en un área de salud, o ya sea que nosotros trabajemos a nivel domiciliar y tengamos ese acercamiento, ¿verdad? Hay una gran necesidad de escucha y nosotros somos los que estamos ahí todo el tiempo. Entonces, seamos esas personas gestadoras emocionales de nosotros mismos y que tengamos las herramientas también para poderle permitir a esas personas validar sus emociones, sentirlas, reconocerlas y ayudarles a gestionarlas también. Porque a nivel mundial actualmente, ¿verdad? Por toda esta situación de pandemia, este aislamiento, ha generado, ¿verdad? Muchas emociones. Hemos tenido que estar con nosotros mismos y muchas veces no estamos acostumbrados a escucharnos, a escuchar ese diálogo interno, que es lo que esa vocecita interna me tiene que decir. Y por todo esto que hemos estado viviendo, hemos tenido que pasar tiempo con nosotros mismos y hay un desborde emocional en las personas. Entonces es sumamente importante que nosotros nos retroalimentemos de toda esta información, seamos conocedores, seamos hacedores de ella, la usemos, ¿verdad? Para nuestro beneficio, porque sabemos que cuando hay un estado de regulación a nivel emocional, nuestro cuerpo se va a ver beneficiado, nuestra mente se va a ver beneficiada y todo nuestro ser en general. Entonces, en realidad, este es el pequeño mensaje que yo les tengo para hoy. Les agradezco su tiempo y su compañía. Y a continuación los dejo con mi compañera Arelis, que ella también les va a hablar un poco de lo que es una emoción y un valor. Y vamos a seguir compartiendo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la compañera Carla. Nada más para comentarles ahí, aprovecho la pequeña pausa o interrupción para comentarles a los compañeros que el enlace ya está en el chat. Ahí lo pueden revisar para registrar su participación del día de hoy. A continuación va a estar con nosotros la compañera Arelis Coto Sáenz, quien nos va a hablar sobre cómo abordar el perdón y la ira. Entonces, Arelis, adelante. Bueno, buenas tardes. Creo que después de un tema tan bonito, podemos iniciar con cómo abordar el perdón y la ira. Voy a compartir pantalla. Por acá. Por acá. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfectamente. Sí. Ok, perfecto. Bueno, es un tema bastante bonito. Toda esta información nace, ¿verdad? O sale, se recopila desde el libro Educando las Emociones. Primero que todo, quiero que traigan a su mente una película de niños de Pixar. Es bastante bonita. Se llama Intensamente, por si en algún momento tienen la oportunidad de verla ya desde una otra perspectiva, no desde la visión de un niño o una niña. Para hablar un poco de la ira se describe como un enojo o un enfado. Es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo para sus intereses, que se podría haber evitado si alguien hubiera tenido en cuenta o hubiera actuado de forma distinta. Creo que todos hemos estado en la misma caricatura, hemos estado de ese desagrado, con esa gestión de emociones. Se trata de una respuesta emocional, es caracterizada por una activación fisiológica, motora, hasta de tipo cardiovascular, acompañada por sentimientos de enfado y que aparece cuando no se consigue un objetivo o no se cubre una necesidad. Entonces yo me imagino que muchas veces hemos tenido diferentes formas de pensar con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras relaciones personales, no solamente laborales. Creo que todos hemos estado en situaciones donde definitivamente decimos, no, estoy molesto, estoy enojado, ¿verdad? Y queremos actuar definitivamente así, liberando un fuego incontrolable y queremos ser otra persona. Definitivamente se da una reacción cardiovascular porque uno puede sentir cómo se acelera. Muchas personas presentan dolores de cabeza, las personas que son hipertensas o las personas que son diabéticas, sabemos que tienden a tener, y siempre nosotros como profesionales decimos, evite mantener momentos de estrés, evite emociones fuertes, y a esto le vamos a sumar pues el enojo o la ira, que normalmente las podemos sentir.
Evidentemente, está encaminada a mostrar nuestra incomodidad, una disconformidad o una queja. Incluye una serie de funciones de adaptación al medio. Por un lado, la organización y por otro lado, la regulación de los procesos internos, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. La regulación y la reconstrucción de relaciones interpersonales y sociales. Entonces, yo creo que todos hemos estado en el trabajo o hemos llegado, porque no solamente se puede dar, a veces estamos un poco más predispuestos al enojo, al resentimiento, porque venimos arrastrando situaciones. A veces dicen, o es parte de la inteligencia emocional, como nos decía Carlita, poder despegar ciertas situaciones, pero a veces definitivamente nuestra cabeza no puede. Tuvimos una pelea con algún familiar, con la pareja, con los hijos, un disgusto, y llegamos al trabajo y se incrementa. Alguien nos dice y nosotros estamos como irascibles, iracundos y explotamos con cualquier forma. Entonces, ahora bien, yo quiero que todos en este momento pensemos en el termómetro de la ira. Uno, ¿en qué momentos he sentido más ira? A veces estamos predispuestos, como lo digo, por diferentes situaciones. O simplemente a veces llegamos a trabajar, todo venía bien, todo estuvo genial en la casa, nos levantamos temprano, no había presa. Bueno, yo me imagino que ustedes por allá no tienen muchas presas. Pero bueno, lo he sentido más. O a veces sí, ¿por qué no? Hay momentos donde hay una presa, se me estalló una llanta, yo vengo enojada, vengo indispuesta y resulta que me reciben el trabajo con que algo hice mal, con que algo no quedó hecho, ¿verdad? Que a veces desde nuestra profesión decimos, es que eso lo tuvieron que haber hecho en tal turno, ¿verdad? Y ya venimos enojados con cierta situación. Entonces, ¿en qué momento es donde yo he sentido ira? Tengo que identificar propiamente el sentimiento. ¿Cómo lo he abordado? ¿Cómo lo he abordado? Yo exploto inmediatamente como el muñequito intensamente, como con furia, enojo, regaño a los que están a mi lado, o me enojo con el compañero porque lo tenía que haber hecho él, pero no lo hice yo. Vamos a ver, ¿cuáles son los síntomas que he presentado? He tenido sudoración en las manos, he tenido dolor de cabeza, he tenido, que me trabo al hablar porque me asusto. Me he sentido demasiado la cara. O sea, ¿qué es lo que yo siento? ¿Cuál es el síntoma que yo definitivamente digo, sí, ya me estoy enojando? Me está empezando, me está empezando un dolor de cabeza, una cefalea. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Cómo he reaccionado? ¿Y con qué frecuencia presento los episodios de ira? La ira, si bien es cierto, es un sentimiento, pero ¿cómo? ¿Cómo lo identifico? ¿En qué momento? ¿Qué día? O cómo o con cuáles personas yo siento que soy más propenso a mantener episodios de ira. Bueno, la intensidad de nuestro enfado puede ser variable, nos induce a actuar, nos puede aumentar si repasamos mentalmente aquel episodio, si decimos, bueno, el problema, la queja, qué fue lo que pasó, todavía me da más enojo, ya no quiero ir solamente con el supervisor, ya no quiero ir solamente con el coordinador, quiero ir solo con el supervisor, necesito arreglar esta situación y definitivamente es una advertencia, es un aviso que al fin se puede evitar si nosotros en realidad intentamos controlar esa ira. Se trata de una reacción básica de supervivencia. Si lo vemos así, es parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra inteligencia emocional, tener episodios, pero simplemente saber actuar. Por eso les voy a presentar el semáforo emocional. Cuando vamos a estar en el rojo, es donde yo voy a decir alto. No puedo explotar como el muñequito intensamente, como furia, y a dejar que salga toda esa emoción. Lo puedo hacer, sí, es necesario, pero hay lugares donde definitivamente no podemos hacerlo porque tenemos que tener ese control emocional. Entonces me voy a ir al amarillo. Necesito pensar, necesito saber qué voy a decir, cómo lo voy a resolver, por qué me causa tanta ira, por qué esta situación se sale de mis manos y yo quiero que reaccionemos de otra forma, pero se sale de mis manos, yo quiero controlarla, porque la ira viene desde el control.
desde nuestra emoción, desde nuestro propio ego, desde cómo queremos nosotros proyectar que queremos tener control y no siempre podemos tener control. Hay situaciones que van a fluir, hay situaciones que se van a dar, van a existir momentos laborales o momentos personales donde la ira no nos puede inundar. Entonces me posiciono en el amarillo y lo pienso, cierro los ojos si es necesario. Necesito pensar. Cuando ya la emoción se haya calmado, cuando yo dejo de sentir esa sudoración, esas palpitaciones, esa respiración agitada, ese dolor de cabeza, estoy en una fase amarilla, porque lo estoy empezando a pensar. Y cuando yo me paso al verde, es donde ya lo quiero solucionar, desde otra óptica, desde otra visión. Pero si inmediatamente yo estoy en el verde y definitivamente mi semáforo emocional me dice que yo en el verde no he terminado ni de pensarlo y me vuelvo al rojo, ese no es el momento de actuar, ese no es el momento de solucionarlo, ese no es el momento. El semáforo emocional nos sirve bastante para nuestros entornos laborales. Creo que en todo lado nos debería servir, en todo momento lo deberíamos de aplicar. ¿Por qué? Porque nos permite actuar, nos permite pensarlo con serenidad, nos permite ver las cosas desde otra óptica. ¿Qué hago? Me retiro. No puedo, ok, no voy a hablar en este momento. Parte de la inteligencia y de desarrollar la inteligencia emocional, es decir, en este momento estoy muy enojada, pero no puedo hablar. Y debería de ser una cualidad presente en todos los seres humanos, presente en todos los entornos, desde que se enseñe y se aplique en los centros educativos a los niños, hasta las personas que ya estamos en un entorno laboral. ¿Ok? Estoy molesta en este momento, no puedo hablar, mi semáforo emocional me dice que estoy en rojo, tengo que pensar y no puedo actuar en este momento. Para ir pasando así un semáforo. Los semáforos no actúan de forma inmediata, porque definitivamente si uno se lo puede imaginar y visualizar, no actuamos de forma inmediata. Pero sí es una forma en la que podemos pasar por el tiempo, indagar nuestra emoción, encontrarla, encontrarle sentido, ver hacia dónde vamos, qué me ocasiona esa ira, por qué estoy tan enojada de que se haya hecho de una forma y yo quería hacerlo de otra. Ok, a veces sí existen distintos momentos, protocolos que deben respetarse, pero bueno, no puedo reaccionar ahí brincándome el semáforo en rojo y siendo nada más ira o furia, porque no puedo hacerlo de esa manera. Es una emoción, debe de sentirse, debe de vivirse, debe de expresarse desde la inteligencia emocional. Las emociones son necesarias, nos permiten conocernos. Pero bueno, ¿cómo lo expresamos desde la inteligencia emocional? Desde un semáforo, desde una pausa, desde una introspección, desde un autoconocimiento. Y definitivamente, ahora lo comentaba Carla, decíamos, bueno, posiblemente me gusta tener el servicio sumamente controlado, me gusta tener cierta habilidad. Bueno, no tenemos por qué enojarnos con el otro compañero que tiene una habilidad distinta. Posiblemente el compañero no ha tenido una experiencia para poder acomodar todas las sábanas que queden impecables, aquel paciente que quede en cierta forma, pero bueno, si yo lo tengo, pues yo lo puedo ir haciendo poco a poco. Y definitivamente el trabajo tiene que ser continuo, no puede quitarnos o no puede darnos momentos de ira que solamente nos quiten la paz, nos quiten momentos de vida y nos quiten momentos de plenitud. Es un momento donde uno tiene que irse hacia adentro y ver qué es lo que quiero, por qué necesito ese control, por qué necesito ese momento, qué es lo que en sí mi ira esconde. Voy a leerles una reflexión bastante bonita porque nos ayuda como a entender un poco todo ese trabajo en equipo, toda esa ira que podemos sentir, todo el enojo o decir el otro es distinto a mí, pero nos ayuda a entender que todos somos necesarios. Dice así: cuentan que en la carpintería hubo una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa hacía demasiado ruido. Y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa,
pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera para algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, pero su condición de que fuera expulsado sería el metro, que siempre se pasaba midiendo a las demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero. Se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado mostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea entró entonces. El martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza. La lija era especial para afinar y limar asperezas. Y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo. Y hacer cosas de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo comprobarán. Es fácil encontrar defectos. Cualquier tonto puede hacerlo. Pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores, que son capaces de aspirar con todos los éxitos humanos. Bueno, el segundo tema, el perdón. El perdón es una acción y es el resultado de perdonar. Se puede perdonar entre muchas cosas, ofensas o acciones. La palabra perdón también tiene significados y se utiliza en distintos contextos para generar o expresar una disculpa general. ¿Ok? En este momento yo quiero que ustedes piensen cuáles son las situaciones que tengo que perdonar. ¿Cuál es aquella situación laboral? ¿Cuál es aquella situación personal, familiar, de amigos, de pareja? ¿Cuáles son esas situaciones que definitivamente yo las voy cargando? Cuando estoy trabajando, cuando estoy en la familia, cuando me acuesto a dormir, en todo momento, cuando estoy comiendo, cuando me estoy bañando. Todos tenemos situaciones que tenemos que perdonar. Para eso, yo quiero que si alguno tiene cerca de sí, tenga un lápiz, un lapicero o algún lugar donde pueda anotarlo. Si del todo no puede hacerlo, es sumamente entendible, pero lo puede hacer mentalmente. En este momento, yo les presento la maleta del perdón. En esta maleta está llena de situaciones que, como ya les dije anteriormente, pueden ser situaciones familiares, laborales, propias, de situaciones de que yo elegí y necesito perdonarme a mí misma. Una mala alimentación, una mala hidratación, una mala gestión del autocuidado, porque no tengo el compromiso necesario. ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Cuáles son mis recursos? Pero también hay situaciones propias que debemos perdonarnos a sí mismos. ¿Cuál es aquella situación familiar que he llevado bastante tiempo cargando en la maleta porque no la quiero soltar? De pronto no quiero dar ese paso porque de verdad no me interesa, pero sí me interesa porque me sigue doliendo. ¿Cuál es aquella situación de pareja? Aquella situación, compañero, que de pronto era mi amigo, pero de pronto algo sucedió, nos alejamos y pues anda un chisme, pero tampoco confrontamos, tampoco perdonamos del todo.
¿Cuál es aquella situación con los hijos que de pronto estoy molesta? Me mintieron, me dijeron. ¿O cuál es esa situación con el amigo, con la amiga? ¿Cuál es la situación que llevo yo en mi maleta del perdón? Ahorita ustedes la van a anotar en una hoja y un papel. Sería genial, pero si no lo pueden hacer, de pronto lo pueden hacer mentalmente. Traigan esa situación del perdón que necesitan evaluar, que necesitan retomar, porque el perdón es una carga, es como un bultito que llevamos ahí. No quiero perdonar, pero igual a mí me pesa, igual a mí me incomoda, igual a mí me duele, igual yo llego a mi trabajo y de pronto no he perdonado a ese compañero o a esa compañera por una situación y no quiero, pero si de pronto yo hoy estoy en la situación, ahí me escucho, no sé si me escucho. Hola, sí te escuchamos. Sí, sí me escucho. Es que me salió como que estaba el internet inestable, perdón. Cualquier cosa me avisen. ¿Cuál es esa situación que yo llevo dentro de mí que me pesa, que me duele, que se manifiesta por diferentes formas? Porque definitivamente, fisiológicamente, nosotros podemos manifestar todas esas cosas. Desde un dolor de cabeza, podemos hacerlo más somático. Entonces, anótela, manténgala, esa situación de perdón, esa situación que yo ya llevo, que no la suelto y que no la quiero soltar, porque al fin y al cabo, pues me incomoda, pero sobrevivo. La llave de esa maleta solamente la tiene cada uno de ustedes. Es una situación que debemos abordar normalmente. ¿Por qué? Porque también conocemos de personas que están en nuestros servicios, situaciones que no pueden perdonar, con situaciones que no pueden soltar. Pero ¿cómo vamos a decirle nosotros a otra persona que suelte, que libere, si nosotros mismos tampoco lo hacemos? ¿Por qué? Porque no gestionamos, porque no vamos más allá. El perdón definitivamente es una decisión que solo se aborda de manera personal, me libera de culpas y me permite una sanidad emocional necesaria. ¿Para qué? Para ser una persona con una inteligencia emocional apta. Pero, ¿qué es y qué no es? Bueno, el perdón es una decisión. Como les dije, cada persona lleva esa decisión de perdonar en el momento que lo pueda hacer. No existen tiempos, no existe una medicina, una pastillita que nosotros nos podemos tomar para perdonar, porque definitivamente no. Es una decisión propia. No es algo mágico. Es renunciar a odiar, pero no reduce el hecho de lo que sucedió, porque no podemos borrarlo, no tenemos una varita mágica para hacerlo y borrarlo y ya nunca pasó y todos seguimos normal, como si nada sucediera. Es un proceso y que sea un proceso no tiene fecha, no tiene cantidad de tiempo. Es algo que se da de una manera personal, en un proceso, en los días que usted considere necesario, en el momento que usted considere necesario. Y para perdonar, usted no necesita ir a decirle, mira, ya te perdoné, Carlita, ya te perdoné, Julio. No, tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Las acciones se van a ir dando de manera natural y el otro posiblemente lo note o posiblemente no, pero el otro es otro y es una regla básica de salud mental. Todos los días hay algo que aprender, algo que perdonar y muchas cosas por agradecer. Esta diapositiva final me encanta porque creo que para tener una inteligencia emocional, nosotros tenemos que convivir con todas las emociones que tenemos que convivir con todos los sentimientos y en todos los ámbitos que tenemos, familiares, personales, laborales, de amigos, de pareja. Definitivamente tenemos que aprender a convivir, tenemos que permitirlo sentir, tenemos que permitir decir, sí, estoy molesta, tengo ira, no te quiero perdonar todavía, porque es una decisión. Quiero sentirme feliz, quiero sentirme en desagrado, estoy asustada,
decirle a cada emoción cuál es el nombre, nombrarlas, porque definitivamente creo yo que pues con el aumento de todo lo que estamos viviendo, un proceso de pandemia, bueno, post pandemia más o menos, ahí vamos, hemos tenido que acoplarnos a muchas formas de trabajo, a muchas nuevas personas, a los diferentes contextos de todo lo que en lo que estamos, el diferente contexto de que si vamos de vacaciones vamos a andar con una mascarilla, todo nuestro contexto cambió y seguimos observando que se siguen dando muchos suicidios, que se siguen dando muchas enfermedades mentales. Pero bueno, ¿cómo estamos nosotros analizándonos? ¿Cómo estamos analizando nuestra vida, nuestro entorno? ¿Cómo vamos a cuidar a otros si no nos cuidamos? ¿Cómo gestionamos eso? ¿Cómo decidimos sentir cada emoción? Y para finalizar, yo creo que definitivamente hay mucha literatura que nos puede ayudar a cualquier profesional desde su rango, desde su campo, para definitivamente crecer diariamente. Este libro, Educando las Emociones, es bastante bonito. Si alguna persona quisiera la reflexión que leí ahora, igual se las puedo pasar. Es bastante bonita y hay bastante para trabajar con diferentes grupos. Igual, si pueden darse el chance de ver y de gestionar sus emociones y pueden ver esta película intensamente, me parece que es fabulosa porque nos ayuda a autoconocernos. Yo creo que de mi parte, creo que mi imaginación es así. Cada vez que tengo ciertos comandos, como lo habla la película, es maravillosa porque definitivamente la parte más importante o esencial es poder sentir. Y definitivamente el otro y es otro mundo y otro comando de emociones. Entonces, definitivamente, muchísimas gracias. Creo que los dejamos con Julio, que tiene un tema maravilloso y muy acoplado también a todo lo que son las emociones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la compañera. Voy por acá. Así es. A continuación, continuamos con el compañero Julio Octavio Quiroz, quien nos va a hablar sobre la intervención del profesional de enfermería en el manejo del duelo. Entonces, compañero, adelante. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, ¿verdad? Agradecerles la oportunidad nuevamente a la universidad, a la dirección de enfermería del hospital, por esta grandiosa oportunidad de aprendizaje día con día, que es sumamente importante. Agradecerles de antemano a todos los compañeros y colegas que están dentro de este programa, que realmente está sumamente entretenido, lleno de muchas diferentes razones para estar conectados. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor, perfectamente. Ok, muchísimas gracias. Bueno, este es un tema sumamente importante, como dicen las compañeras, las colegas, ¿verdad? Es un tema que a veces nos da muchísimo miedo abordar, nos da muchísima pena, nos da mucho incertidumbre al respecto de cómo abordar diferentes situaciones, ¿verdad? De duelo y demás situaciones que se nos dan con respecto a la muerte, ¿verdad? Muy buenas tardes. Como siempre, en mis charlas me gusta enfocarme en alguna de nuestras teorizantes para no perder esto que nos construye día con día, ¿verdad? En este caso vamos a hablar un poquito sobre estas dos teorizantes que fueron las principales en cuanto a la teoría del duelo disfuncional, ¿verdad? Disfuncional hacemos seña a un duelo no bien manejado o no bien, pues, correctamente manejado, ¿verdad? En este caso tenemos a Georgina Cashin, que esta enfermera se interesó después de que tuvo y sufrió un accidente sumamente grande en el cual vio la muerte muy de cerca, tuvo muchísimas lesiones y la ansiedad por la muerte fue la que la llevó después de recuperarse a a trabajar en esta teoría que es sumamente importante. Después tenemos a Mary Lehman, que es otra teorizante sumamente importante. Ella se basó en la muerte por medio de que trabajaba con diferentes niños con cáncer, espina bífida, personas adultas mayores con cáncer. Ella empezó a trabajar con sus cónyuges, con sus familiares, con sus padres, con sus hijos, y esto le ayudó a ella a basarse en la teoría del duelo, ¿verdad? Entonces, es importante a veces tener conocimiento. Nos olvidamos que estamos
que trabajamos a base de todas estas teorías y teorizantes que son sumamente importantes. Las generalidades de la teoría del duelo, ¿verdad? En este caso, sabemos que el duelo disfuncional es una respuesta humana normal relacionada a una situación de pérdida. Hablamos de una pérdida humana, de una pérdida de alguna extremidad, de alguna situación en especial, ¿verdad? Algo que no obtenemos. El duelo disfuncional es de naturaleza cíclica, o sea, no la podemos evitar, no podemos hacerle una X, no, siempre lo vamos a vivir. En algún momento dado de nuestras vidas, incluso nosotros mismos con alguna enfermedad que ya lo vamos a leer adelante. Hay extremos desencadenantes por medio de este duelo. Hay que saber en qué momento la persona está preparada para poder conllevar un duelo, tanto personal como de algún familiar, un ser querido, ¿verdad? Los seres humanos tienen estrategias de abordaje que pueden ser buenas o no tan buenas o eficaces para recuperar el equilibrio normal y experimentar un duelo funcional, que es lo que en buena teoría todos deberíamos experimentar. Lastimosamente, existe más el duelo disfuncional que el funcional, ¿verdad? Las intervenciones de los profesionales sanitarios o de salud pueden o no ser eficaces para ayudar al individuo a recuperar este equilibrio. Somos esa herramienta fundamental para recuperar el equilibrio, para darle al paciente, al familiar, este acompañamiento, darles técnicas de ayuda y demás. ¿Qué es el duelo? Ante cualquier pérdida y en esencial ante la muerte de un ser, de una persona querida, la muerte de un ser querido, la persona desarrolla un duelo, es decir, una respuesta emotiva y adaptativa de origen natural, que consta de diferentes etapas, las cuales pueden posponerse, alternarse en el tiempo o incluso no aparecer, ¿verdad? Dependiendo de cada persona, estas etapas las puede ir desarrollando en orden, de la manera funcional como debería ser o al revés, ¿verdad? De una manera disfuncional, que es lo que viene hablando las teorizantes, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que hay etapas y las vamos a conocer para tener un poquito claro toda esta parte, ¿verdad? Tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo, que no es simplemente porque decimos que lo vamos a hacer y ya, ¿verdad? Una de las primeras etapas del duelo, ¿verdad? Va a ser la negación. Es el principal encaminamiento, ¿verdad? En esta primera fase la persona se niega a creer que está produciendo una pérdida, ¿verdad? Por lo que el papel de la enfermera consiste en dar un soporte verbal al paciente sin reforzar su negación. Es muy difícil en ocasiones saber encontrar esas palabras correctas para ayudarle, porque aquí hablamos del paciente, pero también hablemos de la familia, ¿verdad? Porque es un proceso de acompañamiento. Enfermería tiene que estar en todos estos procesos, en cada una de las etapas, y tenemos que aprender a reconocerlas. Entonces, sabemos que la primera, la negación, es donde el paciente, el familiar dice, no, esto no puede ser posible, ¿cómo yo voy a tener un cáncer con 37 años, con 25 años tengo un CA de próstata? Son tantas cosas que la gente entra en negación y a veces como enfermero, pero ya el doctor le explicó a usted de qué manera le explicó qué es lo que usted quiere. No, tenemos que estar ahí para darle apoyo y soporte verbal, hacer entender a la persona que lo que está viviendo es real, pero de una manera bonita, de una manera cariñosa, como si fuera mi ser querido, esa persona que está conmigo día con día. ¿Para qué? Para que sea desarrollado de una manera, pues llamémosla perfecta, ¿verdad? Entonces, siempre somos esa compañía esperada para lograr que el paciente salga de esa negación, pero sin reforzarlo, porque también dependiendo de las palabras que podamos utilizar, podemos hacer que esto sea un refuerzo más bien para que el paciente siga en negación, ¿verdad? Entonces, sumamente importante. La ira, bueno, ya las chicas han hablado de toda esta parte, o el enojo, como le llamamos también. En esta fase, el paciente o la familia pueden dirigirse su ira hacia las enfermeras o al resto del personal, ¿verdad? Sobre asuntos que normalmente no les molestarían o situaciones antes que no les parecían importantes, pues ahora sí les parecen sumamente importantes, ¿verdad? En ocasiones empiezan a señalar a la enfermera, al médico, es que el médico no hizo, es que la enfermera no reportó, es que es, no, tenemos que hacerle entender al paciente y a su familia que no es culpa de nosotros como personal, pero nuevamente repito, de una manera cariñosa, bonita, amable, respetuosa, para que ellos logren entender lo que están viviendo y no
como decimos peculiarmente, agarrarla contra el personal, ¿verdad? Porque el papel de la enfermera consiste en ayudar al paciente a entender que la ira es una respuesta normal, es parte de este proceso por las pérdidas que está viviendo o por entrar en razón consigo mismo y decir, mira, tengo una enfermedad mortal. O sea, puede que me muera en un lapso corto de tiempo o muy largo, ¿verdad? La enfermera no debe tomarse esta ira como algo personal, porque ahí es donde fallamos, ahí es donde entramos y hacemos las cosas erróneas, es donde tenemos comportamientos malos, es donde nos arrepentimos después porque viene todo este montón de problemas. Tenemos que aprender que no podemos tomarnos esto personal. El paciente no está bravo con la enfermera X, no, eso es con él mismo, con todo lo que está pasando, pero tiene que buscar un culpable. Entonces tenemos que tener las palabras claves correctas y necesarias para que estos pacientitos y sus familias logren comprender por lo que están pasando y que no es culpa ni del personal médico ni el personal de enfermería, ¿verdad? Incluso los demás servicios, ¿verdad? Pero siempre los que más estamos con ellos, enfermería y medicina. La negociación, que es la tercera etapa, ¿verdad? En esta fase la persona intentará negociar para evitar pérdidas, llegando incluso a expresar sentimientos de culpa o miedo, castigo por pecados pasados, reales o imaginarios. Por lo que el papel de la enfermera consiste en escuchar con atención, animar al paciente a que hable para aliviar la culpa y el miedo. Aquí es sumamente importante. A veces cuando entramos en esta negociación decimos, ok, soy Julio Artavia, tengo un CA, estoy con metástasis en diferentes órganos. Obviamente un paciente no lo va a expresar así, ¿verdad? Pero digamos que en mi caso soy conocedor de la materia. Pues resulta y sucede que yo estoy molesto con X y X persona, con algún familiar, y, y no voy a poderme despedir o no voy a poder hablarlo porque mi orgullo no me lo permite, porque en el fondo de mí dice, no, ¿usted por qué va a tener que hablar con esa persona? Ahora tú no te vas a morir. Tenemos que ayudarle con palabras sabias, aliviar la culpa de esos pacientes y de sus familias, ¿verdad? Porque no es solo el paciente, es la familia. En ocasiones, y son un momento, y meten un paciente en el servicio de emergencias, cuando nos damos cuenta está ventilado y la familia está descompensada, los hijos están mal, la esposa está mal, los papás están mal, porque no pudieron despedirse, por decirlo de alguna manera, o no pudieron hablar cosas que necesitaban hablar, o porque se disgustaron antes de salir de la casa y sucedió el accidente. Son muchas cosas que hay que arrastrar, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que tenemos que darle la palabra a nuestros pacientitos y familia para aliviar ese miedo, ese temor a la muerte. La depresión, ¿verdad? Después de negociar y pasar toda esta parte, viene, me voy a morir. Ya no hay nada que hacer, ya no tengo nada que hacer, ¿verdad? En esta fase el paciente manifiesta su tristeza por lo que va a ocurrir o puede ocurrir, ¿verdad? O no puede ser, porque hay cosas que suceden, ¿verdad? Puede que hoy nos digan fallece dentro de 3 meses y viva 10 años, o sea, como que digan que fallece en 2 años y muere en 6 meses, ¿verdad? A veces nuestra misma personalidad, esta depresión nos consume tanto que termina por difuminar el miedo, el temor, la angustia, y se convierten en depresión, que cuando llega la depresión es cuando dejamos de luchar. Ya no quiero luchar más por esto. Si son 3 meses, quiero que sea 1 mes. Y ahí es cuando la enfermera juega un papel importantísimo. Consiste en permitir que el paciente exprese esa tristeza, comunicarse correctamente de forma no verbal. En ocasiones los pacientes no necesitan que usted llegue a hablar un montón de tonteras. A veces lo que ocupa es que simplemente se lleguen y se sienta a la par y escucharlo, esperar que el paciente llegue a conversarme, transmitiendo también obviamente un efecto de caricia o de un abrazo, mostrando empatía, mirándole a los ojos, sabiéndole cómo entrar. ¿Por qué? Porque sabemos que Julio va a fallecer o su familiar va a fallecer, porque como le digo, no es solamente el paciente, tenemos que abordar la familia, tenemos que ser conscientes. Muchísimas veces en enfermería utilizamos la palabra, es que si fuera mi familiar o fuera el suyo, eso es lo mejor que nos puede ocurrir. Yo creo que es lo mejor cuando nos ponemos en el lugar, cuando somos empáticos, nos ponemos en el lugar de esa persona y dicen, yo quisiera despedirme de ese ser querido, yo quisiera que alguien llegue y me abrace y me diga qué es lo que está pasando.
que alguien me explique por qué falleció, porque en ocasiones simplemente falleció, por eso es el diagnóstico y listo, la familia queda en shock, no sabe qué sucedió, no tienen claro por qué se complicó, y eso, pues echámosle la culpa a la gran cantidad de trabajo que tenemos, ¿verdad? La quinta fase, que es la aceptación, es la última fase, ¿verdad? Del duelo. La persona llega a aceptar la pérdida y puede tener menos interés en el entorno y las personas de apoyo. Por lo que el papel de la enfermera consiste en ayudar a la familia y a los amigos a comprender a menores. A veces no entendemos por qué este paciente no quiere recibir visitas, por qué este paciente no quiere hablar con nadie, por qué este paciente no quiere que lo vean en la condición en la que está en ese momento, ¿verdad? Una condición crítica, agónica. Entonces tenemos que entender y hacerle entender, transmitirle eso que el paciente está viviendo a la familia. Mira, doña Juana, yo entiendo que su hijo va a fallecer, pero él no quiere que lo vean en esa condición, él no quiere que usted sufra ese momento. Y tenemos que aceptar, tenemos que darle el beneficio de que él decida cómo terminar sus horas. De esta manera podemos apreciar importante que el profesional de enfermería sepa identificar en qué fases se encuentra cada paciente, ¿verdad? Esto nos va a ayudar para saber cómo acercarnos, para poder ofrecerle los cuidados que mejor se adapten a sus necesidades y así contribuir en su bienestar y confort en el proceso al final de su vida, ¿verdad? Porque así nos vamos a dar cuenta, nos vamos a saber en qué momento este paciente está en esta condición, está en esta situación, está presentando esta fase, porque como le digo, no es solo el paciente, sino también estamos hablando de la familia, ¿verdad? Acá vamos a entrar un poquito más ya a lo que son los cuidados propiamente, las intervenciones directas de enfermería en muchos ámbitos, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que somos el único, por decirlo de alguna manera, pionero, el personal de enfermería somos los que estamos ahí, somos los que vivimos cada instante con ese paciente. Somos los que pasamos todas esas etapas y esas fases con el paciente. Y cuando logramos hacer que el paciente vaya comprendiendo cada una con nuestra ayuda, es cuando logramos un duelo funcional, un duelo que se logró hacer de la mejor manera, tanto para el paciente como la familia, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que es esa calidez, ¿verdad? Espiritual, emocional, necesidad de aprender a darle a estos seres humanos que están en sus últimas etapas, que son nuestros pacientitos, que es nuestro único bien común, como lo decía la semana pasada, ¿verdad? Me da gracia ver esa imagencita que tengo a la izquierda, me encanta y siempre la he utilizado en diferentes charlas que he tenido con respecto a lo del duelo, porque es importante cuando el paciente le hace morir con dignidad. Tenemos que hacer que el paciente muera con dignidad. No lo vamos a hacer morir feliz, alegre, no, no. O sea, entendamos lo que está pasando, pero tampoco dejemos que los pacientes mueran de una manera inapropiada. Los términos utilizados, ¿verdad? Para esta rama, ¿verdad? Son cuidados paliativos o cuidados de pacientes en fase terminal, ¿verdad? Estas ramas o estas áreas abarcan lo que es la comodidad física, el cuidado diario y las necesidades emocionales y espirituales de la persona, ¿verdad? Decíamos y con todo el corazón pudiéramos tener, ¿verdad? Un enfermero de cuidados paliativos en cada salón o por lo menos no sé, en diferentes áreas, como también en salud mental, que tenemos tanta necesidad, ¿verdad? Y no hay códigos, plazas, como lo quieran llamar en nuestro fuente de trabajo, ¿verdad? Pero es sumamente importante que haya un profesional de enfermería que esté vigilante, que esté de frente, de cerca con esos pacientes que están en esta etapa agónica, esta etapa del final de su vida, sus últimos momentos, ¿verdad? Y aquí no, es importante recordar que tenemos niños en fases terminales. Pues Carlita, ¿verdad? Que labora en el hospital de niños, tal vez ha vivido experiencias. Para mí, los niños es algo que me marca muchísimo, verlos en situaciones en las que uno puede lograr ver. Pero es importante saber que no es solo un ser humano adulto. Es difícil ver a un padre de familia despedirse de su hijo porque va a fallecer. Es difícil ver a un papá todo el día en compañía. Ahí sí tenemos que ser empáticos y decir, mira, esta mamá ocupa comidita, esta mamá necesita esto, porque a veces no nos damos cuenta.
y es sumamente importante. Un servicio de tratamiento de la persona para tratamiento contra la enfermedad y estar preparado para morir. Es como una parte esencial para que esa persona pueda estar tranquilo. Los cuidados paliativos y para pacientes terminales depende de un equipo de personas con diferentes especialidades. Aquí podemos incluir médicos, personal de enfermería, asistente para cuidados de salud en la casa, trabajadores sociales o consejeros, psicólogos y algo muy importante, el clero, otros consejeros espirituales, ¿verdad? A veces olvidamos que las personas son muy devotas de diferentes religiones y demás, y tenemos que hacerle saber que todos ellos pueden ser parte de un equipo de trabajo que podemos ayudar a que estas personas salgan adelante. Acciones muy importantes para el manejo de los pacientes agónicos, ¿verdad? Que están día con día con nosotros. Son situaciones que tenemos que aprender cómo reconocer esto, y creo que eso nos da la experiencia, ¿verdad? Es importante saber, sumamente importante saber que tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? En ocasiones tenemos clarísimo como profesional de enfermería que hay muchas cosas que no podemos hacer si no es por una indicación médica y demás, pero también tenemos el criterio para hacerle saber a ese médico qué puede hacer por ese paciente, ¿verdad? Nos ayuda a cumplir los deseos de la persona que está muriendo, optimizar su calidad de vida y apoyar a su familia. Cuando tenemos que saber en qué momento suspender ciertos tratamientos. Hay, ¿cómo le podemos llamar? Yo creo que vulgarmente le dicen encarnizar ¿verdad? Como cuando algún médico, algún especialista, que le hacen y le hacen y le hacen a ese pobre paciente, ¿verdad? Y le vuelven a hacer y es que y nada, no hay solución. Ya sabía que no había una solución. Entonces yo como profesional también tengo que saber y decirle, vea doctor, esto no está funcionando. Estamos maltratando al paciente, le estamos provocando dolor y ya es un paciente. Importante también en qué momento saber en cuándo y dónde retirar ciertas máquinas de soporte vital que también pueden provocar muchísimo dolor, ¿verdad? También en la parte de la familia, ver que no, todo este montón de máquinas, situaciones y que a veces no llevan a nada, también provoca mucho descompensamiento, ¿verdad? ¿Qué apoyo necesita la familia para cuidar? En ocasiones tenemos que preguntarle, muchísimas veces nos dicen, bueno, ahí Julio se va para la casa, tiene salida, ya es un paciente en fase agónica, pues sigue por el cuidado de la clínica de cuidados paliativos, pero nosotros, ¿será que educamos bien a ese familiar? ¿Le estamos dando las directrices correctas para que le dé los últimos días, las últimas horas de vida a este ser querido? ¿Por qué? Porque no solamente decir, ya tiene salida, ya me desentendí, no, es preocuparse de quedarse en la mente, mira, ¿será que podemos hacer algo por esta familia, por este paciente? Preguntarle si tienen las necesidades básicas, poderle dar la atención necesaria, ¿verdad? Hoy por hoy, bueno, con la suspensión de diferentes visitas en todos los hospitales, estamos sumamente distanciados con esta parte, ¿verdad? Gracias a Dios que hoy por hoy la tecnología es maravillosa, nos puede ayudar tantísimo en todo este acercamiento virtual. Con tantas experiencias, le puedo decir que es sumamente confortable ver las sonrisas de los familiares después de una videollamada, de escuchar a las familias, gracias porque me pude despedir de mi ser querido, porque pude decirle sus últimas palabras. Yo sé que en ocasiones no nos damos cuenta, pero un paciente, tuve la experiencia en el SEACO de atender pacientes analgesia 15 días y varios de ellos, tengo 4 historias de varios pacientes que recordaban lo que conversaban con su familia. Bueno, ellos no, ¿verdad? Lo que sus familias les conversaban a ellos por medio de la llamada. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos llamadas, se le coloca el teléfono cerca al oído al paciente y se le le dice a la familia, háblele, dígale lo que tiene que decir. Y muchos de esos pacientes ya una vez deshabituados, ¿verdad? De lo que es la intubación, la sedanalgesia y demás, mira, es que tengo un sueño, mira, yo soñé que hablé con tal y tal persona y que tal y tal persona me habló y que tal y me dijo que, y eran llamadas que se hacían, no eran sueños, eran llamadas que estaba recibiendo el paciente. Entonces tenemos que tener presente que este acompañamiento, que como vuelvo y le repito, hoy por hoy es virtual,
es un acercamiento sumamente importante y no tenemos que perder eso, porque como vuelvo y le repito, no me gustaría que fuera un ser querido. Apoyos principales en la parte espiritual, ¿verdad? Puede tener ciertas preguntas sobre cómo serán recordados o pensar en la necesidad de perdonar o ser perdonados, ¿verdad? Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a veces el paciente está en una fase agónica, pero él no se siente bien consigo mismo porque él no sabe si lo van a recordar. Ellos no saben si la familia va a sentir ese aprecio, ese cariño. ¿Por qué? Porque ya no pueden expresarlo, ¿verdad? Tal vez están hipoactivos, simplemente con su miradita y no pueden expresar eso que quieren decir. Entonces es importante, mira, doña Juana, esté tranquila, su familia está de cerca con usted, aquí estamos para apoyarla, yo sé que esto, y ojalá pudiéramos comunicarnos con este tipo de personas que están ya en estas fases por medio de una miradita. Y lo digo porque por experiencia propia he logrado comunicarme con pacientes en esta condición por medio de gestos, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Pueden leer juntos, escuchar música, compartir una tradición religiosa que para la persona es importante. Decía el otro día, la semana pasada, sobre esta parte de la religión, tenemos que ser empáticos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y podemos darle ese acompañamiento, porque hoy está mucho a veces, o en estos pacientes, ¿verdad? Una persona que está muriendo puede encontrar consuelo con escuchar, por lo que lo van a valorar, la relación con la que tienes con ella y cómo lo recordarás. En ocasiones no necesitamos que la familia llegue a decirle al paciente, tú fuiste algo muy importante, hiciste esta, no. Todos aportamos para de una otra manera. Entonces, es importante recordar a estos pacientes, hablarles al oído y decirles, sos una persona importante. Entonces ahí es donde tenemos que, ¿verdad? Eh, saber que ese acompañamiento es sumamente importante. Otros pueden sentir conflicto con su religión o fe en sus diferentes y cómo lo puedo decir, ritual, cultos, ceremonias, independientemente. Y la necesidad, entonces saber cómo va a querer un algo, va a querer que te haga solo el hecho de presionar es importante para un paciente. Bueno, creo que estamos teniendo problemas técnicos con el compañero, con el compañero Julio. Bueno, mientras tanto, compañeros, por ahí compartimos otra vez el enlace para que puedan registrar su participación. Está en el chat. Si alguien no pudo ver o se perdió la sesión pasada, también vamos a estar compartiendo. El curso de la semana pasada fue grabado y está en YouTube. Entonces ya casi lo compartimos también ahí en el chat. Vamos a dar un segundo nada más para que se vuelva a compartir, Buenas. que se vuelva a conectar el compañero. Adelante, Ronnie, dígame. No, una consultica para lo que es dar lo del enlace para lo de las clases, hay que anotar un día 1, día 2 conforme van pasando las clases, ¿verdad? Sí, señor. En Ok, el muchas gracias. caso, pura vida, en el caso de hoy se corresponde a semana 2. Esto es para llevar un orden, ¿verdad? Entonces, ahí se va registrando semana a semana la participación de cada uno. Al final de las 7 semanas, pues se hace la entrega del certificado. La idea es que puedan participar en todas las charlas. De pronto, si no la pueden ver, porque están trabajando o algo así a las 4 de la tarde, esa es la idea, ¿verdad? De compartirles también el enlace de YouTube y que también ahí lo puedan buscar.
Vamos a dar un minutito a ver qué pasó con el compañero. No sé si alguno de ustedes tiene alguna otra consulta o duda. Ok, el compañero nos comenta que está tratando de ingresar. Vamos a darle unos minutitos. Les agradecemos a todos su paciencia y, bueno, y su atención. Sabemos que a veces es difícil conectarse tal vez desde el trabajo, desde el camino. Algunos van en carro. Ok. Vamos a ver, creo que ya se está conectando. El enlace con el cual ingresaron a la reunión de hoy es el mismo que vamos a seguir usando todas las semanas. Entonces pueden pues, guardarlo por ahí y para conectarse cada semana. Julio, ¿nos escuchas? Ok, creo que está teniendo problemas con el internet. Bueno, mientras tanto les vamos a comentar un poco sobre un webinar que vamos a tener el día de mañana. Ahí está. Ok, entonces mañana vamos a tener justamente en el Facebook de la UNIBE, aparece como UNIBE Costa Rica. Va a ser a las 5 de la tarde. Es dirigido a profesionales en enfermería. Vamos a contar con la participación de 3 personas o 3 colaboradores de FLESI. Buenas tardes, disculpe, no sé dónde quedé. Yo creo Hola, Julio, ¿cómo estás? ya Ahí volví, estás. ¿verdad? Perfecto. Qué pena, discúlpenme todos, pero no sé ni en dónde quedé. Tuve que conectarme al teléfono, parece que la computadora me está fallando. No sé si me ayudas con compartir las diapositivas, si es tan amable. Claro que sí. Y me dicen dónde quedé, porque sí, no sé dónde se cortó. Bueno, le estaba comentando a los compañeros, mientras nos da un segundito, sobre la actividad de mañana. Para que se puedan unir ahí y puedan participar. Ok. Yo creo que tengo tu correo, pero no el adjunto. No sé si puedes tratar de reenviarlo. Bueno, la charla de mañana también va a tener un certificado de participación que va a ser, se va a dar por parte de la FLESI, que es la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidados Intensivos. Los esperamos. Ahí pueden hacer todo tipo de consultas y aprender un poco más sobre las diferentes realidades en Latinoamérica, puesto que participan compañeras de Perú, México y Chile.
Hola. Hola, te escuchamos. Ahora sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos, por ahí te escuchamos. Ok, Julio, no sé si quieres hacer algún... Lo que pasa es que creo que por acá no está el adjunto de la presentación. Sin embargo, no sé si quieres hacer como tal vez alguna guía ahí, como diríamos, a Sí, capela aquí me está dejando sobre con... el tema. Ah, perfecto, perfecto, Sí, perfecto, genial. si me permites. Claro, claro. Disculpa más bien. No sé por dónde quedemos, porque si ando un poco... Quedé creo que en esta, ¿verdad? Si alguien me colabora. Eh, si te parece, lo podemos retomar a partir de ahí. Ok. Sí, Julio, quedó en esa. Listo. Sí, Julio quedó en esa. Gracias, Naye. Bueno, como les decía, el apoyo de las emociones, creo que esas imágenes que las chicas importantes, que ahí me pegué, la físicas, sentado en silencio, la mano de la solo acercar, estar con ellos de cerca, estar, eso les puede ayudar muchísimo, ¿verdad? También organizar visitas con la familia, ¿verdad? Saber que es una persona que está a punto de que esté cerca de otra persona, ¿verdad? O bien Bueno, ofrecemos una sincera disculpa por los problemas técnicos que estamos teniendo con el compañero. Tal parece que es una situación del internet. Vamos a ver si próximamente logramos que se vuelva a conectar. se me escucha. Hola. Sí, ahí sí. Ok, no Creo, sé qué es lo que está. creo que te estamos perdiendo por partes, Julio. Ahí estoy bien. Es que la conexión dice que está segura, está al 100%. Ok. No sé. ¿Ahí? Sí, Todo bien por esa parte. ahorita te escuchamos, sí. Adelante. Oh, ok. ¿Verdad? Buscar un ambiente tranquilo para esta persona. Si se me vuelve a cortar, me avisan para tener una idea, por favor. Y disculpe, de verdad, de todo por esta situación. Ayudar a esta persona a relajarse puede ayudarle, ¿verdad? Estar tranquilo, con poca luz, con un ambiente tranquilo. Los comentaba para los que hemos visto esta película, ¿verdad? Sabemos que ha marcado muchísimo este médico que llegó a hacer cambios enormes, le llaman el Hospital de la Risa, porque él llegó a dar alegría, a darle un confort, una alegría, a llenar el vacío que todas estas personas estaban presentando en ese momento. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ah, ok. Reconocer cuando la muerte está cerca es uno de los pasos sumamente importantes, ¿verdad? Para cumplir con esto. La inquietud, la confusión o agitación, esto provoca o nos está diciendo que algo está pasando con ese paciente, cuando ya obviamente sabemos que está pasando por un proceso de agonía.
Aumento del sueño, periodos de somnolencia, ¿verdad? Estos pacientitos comúnmente pasan más dormidos que despiertos, no comen en la mayoría de los casos, si algunos tienen algún dispositivo PEG, nasogástrica, orogástrica, independientemente, pueden alimentarse, pero por sí solos no, ¿verdad? Y es una injusticia muy grande ver a estas personas fallecer sin alimentos, ¿verdad? También las respiraciones irregulares o pausas en la respiración, esto nos puede dar señales de que ya esta persona está muy cerca de fallecer, ¿verdad? La hinchazón, frío, coloración azul en las manos o en los pies, también es que ya no hay buena irrigación, ya hay una pérdida de esta tan importante de la sangre, la fluidez, y por ende nos da un signo de que no estamos recibiendo la sangre correctamente, ¿verdad? En ocasiones muchos de estos pacientitos nos refieren que están hablando, viendo o en compañía de seres queridos, ¿verdad? Y ya eso es como, mira, esta persona está a punto de fallecer. Sonidos crepitantes o de gorgoteo al respirar, ¿verdad? Son otros signos de que nos dicen que la muerte está cerca, de que este paciente está a punto de fallecer o que le queda muy poco tiempo de vida. Aquí es como profesionales de enfermería donde tenemos que empezar a agarrar estas características y poder decir, mira, ya es el momento de que los familiares se despidan, ya es el momento de actuar de esta manera, de proceder de esta manera, conforme el hospital se lo permita, pero es sumamente importante. Brindar bienestar, ¿verdad? Es importante conocer los pasos que puede seguir para proporcionar consuelo en los últimos días y horas de esta persona, ¿verdad? Ante la muerte, tenemos que saber cómo cambiar este morir de esta persona para que se vaya tranquila y de la mejor manera. Como les comentaba anteriormente, estamos acostumbrados a ver personas mayores fallecer, ¿verdad? Más sin embargo, hoy por hoy, muchísimos niños se ven afectados por diferentes enfermedades y patologías, ¿verdad? No comer, como les decía anteriormente, es sumamente uno de los signos importantísimos en estos pacientes, ¿verdad? Pero tenemos que buscar la alternativa. Nosotros como profesionales de salud no podemos dejar que un paciente fallezca con hambre, porque tal vez en ocasiones no es ni hambre lo que sienten, pero es esa sensación de vacío, de no sentir que trago nada. No sé si les ha pasado que un ayuno de 12, 16 horas por X motivo, lo que sea. Qué triste, ¿verdad? Ni la boca. Tenemos que ser prácticos, creativos, alimentar a esa persona con pequeñas cucharadas de sopitas, de cremas, que por lo menos sientan su boquita, ¿verdad? Unos trozos de hielo con alguna torundita, mojadita, algodón, que nos pueda ayudar a mantener la boquita húmeda. No es que le vamos a dar un vaso para que broncoaspire, no, pero sí por lo menos tenerle la boquita húmeda, los tiempos de comida, intentar que coma cucharaditas siempre y cuando sea y se pueda, ¿verdad? Algo muy importante que he logrado detectar en los pacientes agónicos, ¿verdad? Es la resequedad alrededor de la cara, también es sumamente importante. En ocasiones nos damos la tarea nada más simplemente bañar al paciente, al estar, dejarlo lindo y listo, pero se nos olvida hidratar la piel, ¿verdad? Entonces es sumamente importante en esta parte de la carita, ¿verdad? Usar paños húmedos para aliviar la resequedad alrededor de los ojos, aplicar bálsamo labial o vaselina, bien, ¿verdad? En ocasiones, chicos, es angustiante llegar a un servicio y encontrar las bocas sucias de esos pacientes, ¿verdad? Con restos de alimentos y demás. Es sumamente doloroso porque, vuelvo y le repito, ¿qué pasa si es su mamá o su papá? La respiración dificultosa, ¿verdad? En ocasiones, y lo digo nuevamente, una persona que está en agonía, todas ya están boqueando, llamamos o decimos, ¿verdad? Entonces tenemos que saber en qué momento lograr a la cabecística, por decirlo de alguna manera, porque es terrible doloroso. Buscarle un acomodo, para eso tenemos almohadas, sábanas y demás. Buscarle levantar la cabeza, la cabecera de la almohada, buscar alguna posición que el paciente esté más tranquilo. Como les decía anteriormente, con la cara, igual con el resto de la piel, ¿verdad? Aplicar suavemente lociones sobre la piel seca, es doloroso ver esas pieles escamosas de los pacientitos, ¿verdad? Aceite mineral, crema de rosas o la combinación de ambas.
tenemos que aprender eso, ¿verdad? Los cambios de posición. Yo sé que cuando nos dicen un paciente de manejo conservador, perdón, en ocasiones simplemente lo dejamos ahí, que sea el momento que ya se muera. No, démosle el mismo atención, la misma calidez, como si tenemos que salvarlo. Tuve la experiencia hace como 15 días, creo que más, de vivir algo curioso, porque nunca me ha sucedido, de mantener un paciente que tenía muerte cerebral, neurológica, y teníamos que mantenerlo para donación de órganos. Y el cuidado es mucho más delicado que un paciente ventilado normal, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces es sumamente importante saber en qué momento darle cambios de posición a este paciente, que las sábanas no queden ajustadas. ¿Por qué? Porque tal vez sí, él ya vaya a fallecer, pero él no tiene cómo expresarnos a nosotros que esa sábana doblada le está ocasionando dolor, ardor y molestia, ¿verdad? Y así vamos a evitar úlceras por presión. La agitación y la confusión son otra de los síntomas que tenemos que saber cómo abordarlos, ¿verdad? Hablarle con calma y transmitirle tranquilidad al paciente, tomarlo de las manos a las personas, acariciarlas suavemente. Y si le resulta confortable, ¿verdad? En ocasiones, pues hay gente que no le gusta tocar a los pacientes y por algo personal y hay que respetárselos, ¿verdad? Recordarle a la persona dónde está y con quién está, eso es sumamente importante, ¿verdad? La confusión a veces nos lleva, los pacientes no saben dónde están, con quién está, no, don Juan, usted está en el hospital, está en el servicio tal, estamos cuidándole, estamos dando todo el apoyo que usted necesita. Si usted quiere decirnos algo, exprésenos con los ojitos, hacerle saber que ahí estamos, porque él se siente confundido, él no sabe con quién está ayudando, quién está tratando, ¿verdad? Algo sumamente importante, y yo creo que aquí tenemos que aprender, anteriormente les decía que era comunicarnos por señas, es saber cuando un paciente tiene dolor. Eso es sumamente, y eso lo tenemos que saber desde un paciente que está ventilado hasta un paciente que está agónico, ¿verdad? Porque vuelvo y les repito, para muchos, un paciente de manejo conservador o agónico, simplemente lo dejamos que fallezca y ya. No, tenemos que estar pendientes de ese paciente para que tenga una muerte digna, respetable, ¿verdad? Como todo lo merecemos, sin dolor, sin ninguna molestia. También se nos olvida en ocasiones, como les decía antes, simplemente llegamos agarramos al paciente, lo bañamos, lo dejamos bien abrigadito, bien bonito, porque nosotros creemos que va a tener frío, pero porque, y al revés también sucede, ¿verdad? Puede sentir frío, perdón, pero a veces no nos damos cuenta si tanta sana lo que está provocando es calor al paciente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener sensibilidad a la temperatura, en saber en qué temperatura es este paciente, si el aire acondicionado le está apagando directo, entonces poner una sabanita más gruesa, si lo toco muy frío, ¿por qué? Porque él no tiene cómo expresarse y decir, tengo dolor, tengo frío, tengo calor, ¿verdad? Es importante y quise recalcar esto, ¿verdad? Mientras que en otras disciplinas sanitarias existe una formación suficiente sobre este tema en cuidado paliativo, ¿verdad? Nosotros como enfermería, y no sé si me equivoco y si algún colega o compañero quiere decirlo, adelante, pero creo que ningún programa de ninguna de las universidades, ¿verdad? Está una materia como tal como cuidados paliativos, ¿verdad? Puede que venga dentro del programa de diferentes materias, pero no como tal. La enfermera procura una mayor calidad de vida para las personas que están viviendo este proceso y junto con el resto del equipo se esfuerza para aliviar los síntomas, facilita el proceso de adaptación que deberían vivir los pacientes y la familia, contribuye a la comunicación paciente, familia y equipo. Entonces, tenemos que incitar a estas universidades, ¿verdad? Para que dentro del programa de enfermería, de la carrera de enfermería, exista ese punto. Existe una materia de cuidados paliativos, en el abordaje de cuidados paliativos, porque es sumamente importante y carecemos de esto hasta la experiencia. Quiero despedir con esta imagen que para mí es muy bonita, ¿verdad? Donde dice, la muerte no es la mayor pérdida en la vida. La mayor pérdida es lo que muere dentro de nosotros mientras que estamos vivos. En ocasiones escucha uno la frase como un muerto andante, pero lastimosamente y la realidad, ¿verdad? Hay muchas personas que están viviendo algo que no quieren vivir o disfrutar y por ende no son felices, ¿verdad? Creo que es lo que tengo por el día de hoy. De verdad me disculpo con los compañeros y colegas, con la UNIBE y la dirección por estos problemas. Los que me conocen saben que no soy muy tecnológico y me estoy adaptando. Seguirlos, que sigan en las diferentes sesiones, son temas sumamente importantes, todos tienen
algo que aportarnos y dejarnos. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena noche. Bueno, agradecerle a Julio por su participación y a todos los demás expositores, como les dije de inicio, que han sacado de su valioso tiempo para hacer sus aportes en beneficio de todos y cada uno de nosotros como profesionales. Bueno, ya Nata los invitó, pero también quería invitarles para el webinar de mañana que estamos realizando en coordinación con la Federación Latinoamericana. Mañana vamos a tratar el tema de hipertensión endocraniana. El paciente neurocrítico, digamos, los que han sido estudiantes del posgrado, y yo siempre se los he dicho, es uno de los pacientes más complejos que tenemos y mucho la evolución de estos pacientes va a depender del profesional de enfermería que está a cargo de ellos. El paciente neurocrítico es una caja de sorpresas total y completamente, y es un paciente que le brinda a uno mucho conocimiento. Entonces, queremos invitarlos para este webinar mañana, 5 de la tarde, como le dije, en coordinación con la Federación Latinoamericana. Esto es un esfuerzo que hacemos pensando en ese beneficio, en ese crecimiento que tenemos que tener nosotros como profesionales. Ya tenemos participación de expertos de México, que está Nexieli, de Perú, que está Erika, y de Chile, que está Maribel. Todas las tres son expertas en la parte de neurocrítico, y también va a estar Renan Martins por ahí en el escenario, que es también su fuerte, su expertise es en la parte del paciente neurocrítico. Agradecerles, espero que todos hayan llenado el link que se les posteó, y en el transcurso de la semana le estamos haciendo llegar el video, al igual que las presentaciones de la semana pasada, para que todos lo tengan y lo puedan volver a ver con más calma, y vayan creando ahí su biblioteca virtual. De parte de la Facultad de Enfermería del Hospital de San Carlos, agradecerles el hecho de que se hayan conectado hoy, y los esperamos el próximo martes con temática diferente. Y el próximo martes tenemos otros tipos de temas diferentes. Ya concluimos con 2 semanas de salud mental prácticamente, y así es que los vemos la próxima semana. De nuestra parte, muchas gracias. Que tengan una linda